Ya comenzamos, 9:42. Esto es Mercado Global. Paula Comandari en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y toda la información lista para revertirla a partir de ahora en Mercado Global. Enciende la llama de tu pyme con Santander y Getnet, la nueva alianza de Interwins, Motorola y Clásica No Convencional. Ahorra, invierte y cámbiate a FP Plan Vital. Y en él, toda la energía puesta en ti. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, reportó esta mañana que la tasa de desempleo durante el trimestre julio-septiembre llegó a 8,5%. La cifra registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo, menor a la presentada por las personas ocupadas. De acuerdo a los datos del organismo, la economía logró crear 170.000 empleos formales en 12 meses, lo que representa un aumento del 2,5% y es su nivel más alto desde marzo pasado, cuando se crearon 201.000. Según el INE, los empleos informales experimentaron una baja de 34.000 y en la suma y resta de estos dos componentes se creó un total de 134.000 puestos de trabajo en 12 meses, un aumento de 1,5%. Es la mayor alza desde noviembre de 2024. Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes. 1,4% debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registran variación. Vamos a ver cómo reaccionan las autoridades económicas a esta noticia que a esta hora parece un poco alentadora. El empleo al mes de septiembre es la noticia del día en Mercado Global. Revisamos prensa internacional. Bloomberg. Las manifestaciones desatadas en Buenos Aires por la sorprendente elección del presidente argentino Javier Milei han sido impresionantes, con los precios de los bonos registrando ganancias récord y el mercado de valores disparándose un 30% en 2 días, mientras los inversionistas volvían en masa a los mercados. Sin embargo, la euforia pasó por alto en gran medida a la moneda del país, el eje de los planes de Milei para rehacer la economía argentina. Después de un salto inicial el lunes temprano, el peso ha ido cediendo progresivamente esas ganancias y cayó un 2,4% ayer, quedando apenas por encima de donde estaba antes de la votación. Esto, o sea, en castellano, subió el dólar. Así es. El movimiento refleja en parte las persistentes dudas sobre si el país mantendrá la banda cambiaria que defendió tan agresivamente durante los últimos 2 meses y que sitúa el techo de la banda en más o menos los 1.500 pesos por dólar, claro. que es donde está situado, ¿no? Claro, llegó a 1.400, 1.370 en algún momento, Claro. por ahí. Pero ahora volvió a subir. Claro, ese vínculo ha ayudado, esto de tener ese control, a frenar la inflación al evitar la caída del peso, pero ha tenido un costo tan alto que los analistas especulan que Milei tendrá que ampliar ese rango de cotización o ya derechamente dejar que el tipo de cambio flote libremente, como claro ocurre con la mayoría de las demás monedas. Es difícil predecir qué sucederá con la política cambiaria a corto plazo, dice Robert Kenigsberg, fundador y director de inversiones de Gramercy Funds Management. Las autoridades argentinas han reiterado que no planean implementar cambios en la actual política cambiaria y la recuperación promete darle tiempo a Milei. Sí, tiempo era lo más importante, deteniendo al menos temporalmente una corrida cambiaria que le había costado cientos de millones de dólares diarios y que motivó a este rescate de 20.000 millones de dólares por parte de la administración Trump. Entonces, tiempo, porque no va a haber default, tiempo porque le da confianza política y tiempo porque puede postergar todavía una devaluación que es prácticamente inevitable. Así es, sí. Y le da tiempo también para poder empezar a concretar sus reformas que se ponían en duda si no alcanzaba un quórum mínimo en las cámaras. Bloomberg tiene el detalle. The Wall Street Journal. Decenas de miles de empleos de oficina están desapareciendo a medida que la inteligencia artificial empieza a cobrar importancia. Los despidos en empresas van desde Amazon, como lo mencionamos ayer, hasta Target, el retailer del comercio al detalle, que señaló que recortaría 1.800 puestos corporativos. Las compañías están enviando tanto a trabajadores jóvenes como experimentados a un mercado poco acogedor. Incluso leía allí en el Wall Street Journal que los envían a pelear por otros puestos en la misma compañía. A principios de octubre, trabajadores administrativos de empresas como General Motors recibieron avisos de despido o supieron que los iban a recibir pronto. En total, decenas de miles de trabajadores administrativos recién despedidos en Estados Unidos se incorporan a este mercado laboral estancado sin aparente lugar para ellos. Se está configurando un nuevo panorama laboral más austero. La decisión es cortar drásticamente puestos administrativos, dejando menos oportunidades para trabajadores con experiencia y recién graduados que
contaban con empleos de oficina bien remunerados. Según datos federales recientes, casi 2 millones de personas en Estados Unidos llevan 27 semanas o más sin empleo. Los datos están en The Wall Street Journal. Financial Times. Donald Trump dijo que estaba pensando en elegir a Scott Bessent para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, a pesar de que el aludido, el secretario del Tesoro, se resiste a esa idea. El presidente estadounidense hizo el comentario sobre Bessent durante una visita a Japón ayer, elogiando al secretario del Tesoro, es su ministro de Hacienda en la práctica, ¿no? En nomenclatura chilena, por su capacidad para calmar los mercados financieros durante el primer año de su segundo mandato. Estoy pensando en él para la Fed, dijo Trump sobre Bessent en comentarios a líderes empresariales en Tokio, antes de decir, curiosamente, que no aceptaría el trabajo porque le gusta demasiado el Tesoro. O sea, dice, estoy pensando en él, pero él no quiere, él no va a aceptar el cargo. Y luego... Después pareció cambiar de opinión. Realmente no estamos pensando en él, dijo Trump. Tan errático Donald Trump, siempre ¿no? habla así, es que la retórica de Trump es muy divertida y por eso es muy curiosa y por eso son tan buenas las imitaciones de la televisión gringa. Totalmente. Saturday Night Live, porque imitan la manera de pensar, Claro. en que construye las frases, que son contradictorias muchas veces, que esto sí, pero en realidad no. Claro, como que propone una idea, genera la expectación y después dice no, vuelve atrás. o dice, o tal vez no. ¿Cachai? Siempre como que está matizando, es muy curioso. Como varias de sus políticas, en que promete y luego tiene que dar un pasito Trump, hacia atrás. taco. Así es, la búsqueda de candidatos, además de Bessent, se ha reducido a una lista de candidatos que incluye a 2 gobernadores de la FED, a Christopher Waller y a Michelle Bowman, que es vicepresidenta también de la Reserva Federal, el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, el estratega de BlackRock, Rick Rieder, y el ex gobernante de la FED, Kevin Walsh. Se espera que Trump finalice su elección entre el feriado de Acción de Gracias, que es el penúltimo jueves de noviembre, y Navidad a fines de diciembre. Ahí vamos a tener la película un poco más clara. Financial Times tiene el análisis de esta candidatura. Escuchas Mercado Global, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Vamos con el resumen de las noticias. Andrea Rivera. En Tele13 Radio, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que felicitaría a nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral y se preguntó si esta es la forma de gobernar, calificando de atorrantes y de parásitos a los funcionarios públicos. La ministra dijo que si reciben críticas, que sea por las propuestas de políticas públicas y que no se puede pretender llamar la atención con descalificaciones y no debatir con ideas. La Contraloría cuestionó la fórmula usada por el gobierno para evaluar el impacto fiscal del FES. La vocera de la moneda, Camila Vallejo, dijo que el proyecto está en procedimiento administrativo y es la Dirección de Presupuesto la que trabaja en la respuesta a la Contraloría. La ministra Vallejo afirmó que lo importante para el gobierno es que la deuda de los estudiantes se desbancarice. Hoy comienza a sesionar la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, por el error de cálculo en las cuentas de la luz. El presidente de la instancia, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aseguró que no hará lo mismo que hicieron con él cuando el gobierno actuó en represalia e instó al biministro Álvaro García a buscar los cambios legales que permitan la devolución de dinero a los consumidores lo antes posible. En un 8,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre de julio-septiembre del 2025. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la cifra registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo de un 1,2%, menor a la presentada por las personas ocupadas de un 1,5%. En las mujeres, la tasa de desocupación no cede y se situó en el 9,1%, decreciendo 0,1 puntos porcentuales interanualmente. A 120 se elevaron las víctimas fatales durante el mega operativo policial en 2 favelas de Río de Janeiro en la lucha contra el crimen organizado. Los 2.500 agentes policiales fueron recibidos con disparos y hasta granadas. Organizaciones y defensores de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presencia de interventores y peritos internacionales en Río. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Oye, perdón, el dato que pone Andrea Rivera al final de los titulares, 120 muertos
en Brasil. Ayer Feroz. se contaba 64. Claro, casi el doble. 4 policías, 3 transeúntes y el Mm. resto eran de los delincuentes, digamos. Pero ahora son 120. Muchos de los muertos, en lo que se describe en la prensa brasileña, tenían impactos de bala en la nuca, heridas y cortes cortopunzantes Uf. en la espalda y piernas. Brutal. Muchos No, de ellos brutal. encontrados en los bosques aledaños a las favelas. No, impresionante, impresionante. Lo que ¿Cómo pasó se ayer. hizo ese operativo? Está como bien en cuestión, Un ¿no? cierto cuestionamiento, sí. Pero lo que no cabe duda es de la respuesta feroz del crimen organizado a la acción de la policía. La acción buscaba detener a algunas personas, pero bueno, No, impresionante. terminó convertido Río particularmente en la zona norte de Río. Es cuando en uno un estado de piensa guerra. en el río de hace algunos años atrás, algunas décadas, el río más violento, más peligroso, ¿no? Sí, pues. No, tremendo. Ya, datos al cierre, incluyendo una que se nos quedó del Wall Street Journal, ¿no? Sí, dice el Wall Street Journal que hace casi 2 semanas había una negociación entre el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, con el fiscal general de California, con Rob Bonta, para transmitir un mensaje muy sencillo, que era que OpenAI quería quedarse en California y expandir su negocio, pero claro, tenía también una amenaza bien latente, que era que Bonta sopesaba si aprobar esta controvertida conversión de OpenAI a una estructura empresarial más tradicional. La firma llevaba meses argumentando que era el motor económico de California y que para seguir siéndolo necesitaba esta ampliación de giro. Bueno, al final... Claro, porque es una especie, se fundó como una especie como de fundación sin fines de lucro, ¿no? Así es. Una vez lo hablamos. Sí, Tú lo hablamos, me lo contaste hemos esto, hablado sí. varias veces. Sí. Y tiene la resistencia de Tesla, del director de Tesla, De Elon Musk. Claro. Claro. Que no quiere hacerlo, porque puede la ser una vuelve gran más amenaza. competitiva, Claro. exactamente. Pero al parecer el fiscal Bonta ya no está pensando en bloquear esa simplificación de esa estructura corporativa. Y lo que queda de estas últimas negociaciones, al parecer, es que se determina que la empresa se queda en California, pero incluye este entendimiento, el que le permita avanzar, como les digo, en esta nueva estructura corporativa que allana el camino para una salida a bolsa así de gran envergadura, que podría producirse ya en el 2027, o sea, no estamos tan lejos. No, la salida a bolsa de OpenAI. Imagínate lo que va a hacer. ¿Qué Ya. tal? Más Sí. datos al cierre. Se prevé que la Reserva Federal recorte nuevamente las tasas de interés hoy en 0,25 puntos porcentuales. Lo que resulta menos seguro es si la Fed va a dejar de reducir su cartera de activos de 6,6 billones de dólares y qué medidas tomará en su próxima reunión. En diciembre también hay harta expectación. El presidente Trump, quien ha pedido repetidamente a la Reserva Federal que reduzca las tasas de interés más rápidamente, reiteró hoy sus críticas al presidente Jerome Powell, afirmando que el gobierno estará muy contento, dice Trump, cuando finalice su mandato. Trump habló desde Corea del Imagina Sur. ya Boric hablando así de Rosana Costa. No, imagínate la reacción que podría llegar a generar del mundo económico, del sector privado. Es increíble. No, impresionante, pero no se da con chica, y esta persecución al presidente de la FED lleva mucho tiempo. Y todo esto en vínculo, en contexto con esta gira que está haciendo por Asia. El presidente mañana se reúne con el líder chino, con Xi Jinping. Justo la víspera de la PEC se reúne con Xi Jinping. Último dato al cierre. El proveedor de Nvidia SK Hynix ya ha vendido los chips del próximo año gracias al auge de la inteligencia artificial y registra beneficios récord gracias al auge de la IA precisamente. O sea, el proveedor también le está yendo muy bien, era que no. El beneficio operativo del tercer trimestre se disparó un 62% interanual, alcanzando este récord de 11,4 billones de wones. Son 8.000 millones de dólares en línea con las previsiones de los analistas. Increíble. Es que cuando uno ve, como que ve y toma conciencia de las dimensiones, es fenomenal. Realmente el auge de la IA y todo lo que tiene que ver con esta materia. Así es que sí, se intensifican todas estas perspectivas, estas buenas perspectivas, porque además esta firma SK Hynix con Samsung firmaron este mes un acuerdo preliminar con OpenAI para suministrar semiconductores para su proyecto de centro de datos. Imagínate lo que significa eso.
Qué impresionante cómo la conversación, al menos en este programa, no sé, a lo mejor el problema nuestro, pero está dominada por Donald Trump y por OpenAI. Es increíble. O por la inteligencia artificial en Y general. por Tesla y Elon Musk. Sí, impresionante. Sí. Ya, datos al cierre en mercado global. El saludo para nuestros auspiciadores. Interwinds Motorola, el mayor distribuidor de radiocomunicación del Cono Sur y clásica no convencional, que lleva la música clásica donde nunca imaginaste, juntos en una alianza donde la excelencia técnica y la sensibilidad artística se sincronizan. Descubre más en interwinds.cl. En Enel han creado un sitio donde se puede encontrar información práctica y necesaria para el día a día con el fin de mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde todo está en un solo lugar. Descubre más en todalaenergia.cl. En lo que dura esta mención puedes cambiarte a AFP Plan Vital. Sí, porque en AFP Plan Vital puedes hacer tu traspaso simple y fácil desde su web planvital.cl, vía WhatsApp o a través de videollamada con un ejecutivo. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital. Con Santander y GetNet, tu pyme tiene todo para crecer. Cobra fácil y recibe tus abonos el mismo día en tu tarjeta Santander. Oye, ¿sabes que audiolibro también está en Storytel? Cómo destruir una democracia, de Daniel Matamala, de Editorial Planeta. Título para escuchar que recomendamos de todas maneras, porque los audiolibros llegaron a Chile. Prueba gratis en storytel.com. Llega a 13C el estreno de Mi Segundo Tiempo con Angélica Castro y Leonor Varela para conversar de la vida de las mujeres después de los 40 en televisión. Desde el domingo 9 de noviembre a las 22:30 por 13C, Cultura con otros ojos. En doble clic, Paula Comandari, Ramón Ulloa va a conversar con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Súper importante Esa después de las onda. últimas noticias. Exactamente. Hay buenas noticias sobre desvinculación escolar, ¿eh? El mínimo histórico en 2024, ¿sí? Así que es buena. Y hay cuestionamientos por el tema del financiamiento. O sea, Y el proyecto de financiamiento de educación superior, cuestionado por la Contraloría famoso CAE, sí. en la manera en que se contabiliza. Así que son temas de Ramón Ulloa con doble clic. Y terminamos con Quiet Riot. Eso se llama Come and Feel the Noise. Esta es una vieja canción de Slade británicos, pero esto lo hacen el cover, lo cubren los norteamericanos de Quiet Riot. Y Kevin DuBrow, el vocalista de Quiet Riot, hubiera cumplido hoy 70 años, pero se murió hace un rato. Se murió en el 2007. Igual se murió joven. sí. Así que eso, por eso nos sirve para recordar. Sí, A qué mí bueno. me encantaba esto cuando yo era chico. Qué bueno escucharlo. Te veo, fíjate. Sí, tocaba la batería. En el aire, por cierto. Paula, hasta mañana. Hasta mañana, que tengan un excelente día. Quédense con nosotros. Viene Ramón Ulloa con doble clic acá en Tele 13 Radio. Gracias por estar ahí.